entre sus hermanos. Versículo 28 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea, la compra del campo y de la cueva que está en él, fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Capítulo siguiente, versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vamos al Señor en oración, oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, sabemos que ella es perfecta, y te pedimos ahora que tu palabra nos ayude a entender cómo enfrentar estas pruebas, estos problemas que tú traes a nuestra vida, cómo enfrentarlos de la mejor manera, con los ojos puestos en Jesús. Padre, guíanos al estar estudiando tu palabra. Tú sabes el cansancio, tú sabes las distracciones, tú sabes todo lo que hay en la mente de cada persona aquí reunida. Y pido, Padre, que quites estas cosas y nos ayudes a concentrarnos en tu palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. El libro de Génesis, como quizás sabéis, comienza con la creación. Comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y habla de vida, vida animal, vida vegetal y vida humana. Vida, vida, vida. Pero mira qué contraste en cómo empieza el libro de Génesis y cómo acaba el libro de Génesis. El último versículo del libro de Génesis nos dice que José fue puesto en un ataúd en Egipto. Empieza con la vida y acaba el libro con la muerte. Empieza diciendo: Dios sea la luz, y acaba con la oscuridad de una muerte. Primeros 2 capítulos solo hay vida, seres vivientes, seres humanos con aliento de vida. Los últimos 2 capítulos hemos leído de la muerte de Jacob y de la muerte de José. Todos mueren. Empieza con árboles siendo creados para dar frutos y acaba con árboles siendo aserrados para hacer un ataúd. Empieza en el Edén, acaba en Egipto. Empieza en el lugar de la perfección, acaba en el lugar de pecado. Y es que la muerte es una realidad ineludible. La paga del pecado es muerte. Nadie se escapa. Todo el dinero del mundo no te puede comprar la eterna juventud, ni tener mejor salud te va a hacer y te va a asegurar vivir más. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero también tenemos un espíritu. Y un día el espíritu se separará del cuerpo, porque no se puede retener. El sabio Salomón dijo en Eclesiastés 8:8 que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No puedes hacer nada. Está establecido para los hombres que mueran, que mueran. Pero la cuestión no es si vas a morir, no, esa no es la cuestión. La cuestión es cómo vas a enfrentar la muerte. ¿Cómo enfrentarás la muerte? Muchos la enfrentan con gran miedo. Tienen terror de pensar incluso en la muerte, porque no han hecho preparativos. Solo pensar en la vida, en el más allá, en la eternidad, les llena de pavor. Otros la enfrentan con gran ignorancia. Creen que no hay nada después, le da igual todo y se ríen de todas estas cosas. Se ríen de la muerte, pero la muerte es algo muy serio, muy solemne. O creen que han hecho suficiente para ganarse el paraíso y seguramente si Dios pone mis obras buenas con mis obras malas, a lo mejor yo creo que sí, quizás pueda conseguir el acceso al cielo, y se equivocan grandemente, una seguridad falsa. Pero para el cristiano que ha creído en Cristo,
puede decir con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. La muerte para el cristiano, mejor dicho, morir para el cristiano no es muerte en todas sus connotaciones. Hay una canción que me gusta mucho que justamente dice esto, dice: no es muerte el morir, no es muerte el morir. Para el cristiano la muerte es un dormir en este mundo y despertar en la gloria, porque nuestra alma, como dice Pablo, estará ausente en el cuerpo y presente en el Señor, pero nuestro cuerpo esperará aquí a la resurrección futura en el día final. Así que, ¿cómo enfrentar la muerte? ¿Cómo enfrenta un cristiano la muerte? Con los ojos puestos en Jesús. Y vamos a ver un ejemplo en la vida de José. Cómo José llegó a sus últimos días. Cómo José enfrentó la muerte. Y quiero ver dos cosas de cómo José enfrentó la muerte. Todos nosotros será el último enemigo al que nos tendremos que enfrentar, la muerte. Y hay dos cosas que vemos en la vida de José. Primero, él enfrentó la muerte con fruto. Y en segundo lugar, enfrentó la muerte con fe. Queremos ver esas dos cosas. Capítulo 49, vemos cómo él enfrentó la muerte con fruto. Cuando su padre dio esta profecía, este resumen de cómo habían sido la vida de sus hijos y cómo serían incluso la vida de sus hijos, este resumen que fue dado bastantes años de que José muriera, seguramente José tendría, cuando su padre dio este resumen, tendría 56 años, su padre dio un epitafio adecuado para su tumba. José sería un cristiano con fruto. José sería un hijo de Dios con fruto. Dice ahí: rama fructífera es José, versículo 22 del capítulo 49, rama fructífera, como un epitafio para su tumba. Ahora, el cristiano está llamado a dar fruto, pero no a contar y admirar su propio fruto. No, es Dios el que da el fruto por medio de nosotros. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y dejamos que Él sea el que cuente el fruto. Eso es cosa de Dios. En este poema profético que Jacob hace, habla de todos sus hijos. A Judá lo compara con un león, a Isacar con un asno fuerte, a Dan con una serpiente, a Neftalí con una cierva suelta, pero a José lo compara con una rama fructífera. Una rama fructífera. Y dice varias cosas sobre esta rama fructífera que era José. Habla de fruto. Y dice que es una rama fructífera junto a la fuente. Es la primera cosa que dice ahí, versículo 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Junto a una fuente. Quizá vas por el campo en el verano, no sé si te gusta salir al campo en el verano, quizá aquí en ciudad pues sí que os gusta salir a ver algo de campo, a ver algo de árboles, y quizá está todo en sequía en el verano, todo está amarillo, bastante seco, te cruzas con algunos árboles secos, pero de repente ves un árbol ahí, en medio de todos, que está bien verde y con fruto. Y dices, ¿cómo puede ser? Todos los árboles están bien secos y hay un árbol verde con fruto. ¿Cuál es el secreto? Y te acercas y ves dónde está la clave. Este árbol está justo al lado de un pequeño arroyuelo. Ah, claro. Este árbol está verde porque está nutriéndose del agua de la fuente. De ahí es donde este árbol tiene el fruto. Ahora, eso es lo que pasaba. Esa era la diferencia de José con sus hermanos. Sus hermanos en muchas ocasiones de su vida habían estado secos sin fruto. Pero José había tenido fruto. ¿Por qué? Porque José se había plantado junto a las corrientes de aguas, junto a la fuente de vida, junto al Señor, junto a la palabra, junto a su Dios. Cristo es el agua viva. En Juan 15, Cristo mismo utilizó la misma ilustración. Dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de la fuente, nada puedes hacer, nada puedes hacer. Imagina que yo corto ahora una rama de un olivo verde. Ahí, por supuesto, en Jaén, el olivo es el árbol por antonomasia, es el árbol de la provincia de Jaén. Y cuando yo corto una rama de olivo verde, si no me equivoco, ya está el fruto bien pequeñito. En tiempo de abril, tiempo de mayo, ya se ve un poquito de fruto en la rama de olivo. Y yo me llevo la rama para que le dé el aire, la voy mostrando a los demás
y digo, mira qué aceitunas va a tener esta rama, se le ven ya todos los frutitos, va a tener unas aceitunas tremendas. La gente me dice, tú no sabes mucho de olivos, ¿no? Porque una vez que tú cortas la rama, esas aceitunas no van a crecer. Ahora que es la recogida en diciembre, te vas a quedar sin aceitunas. Toda esa rama no hay aceitunas. ¿Por qué? Pero si están aquí, si se ve el fruto en pequeñito, ya, pero lo has cortado del árbol. Ya no va a crecer. Ya no va a crecer. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puedes dar fruto tú? Si estás separado del árbol. Si estás separado de esa vid. Nosotros somos una rama, somos un pámpano, pero separados de la vid, nada podemos hacer. Somos una rama que está injertada en el tronco, que es Cristo. ¿Cómo es que puedo esta próxima semana, esta semana que empieza, cómo puedo dar fruto de buenas obras? ¿Cómo puedo reaccionar con paciencia cuando ocurren circunstancias difíciles en mi casa? Cuando mi cónyuge me trata mal, cuando aquellos que me hacen daño les tengo que perdonar, cuando tengo que controlar mis impulsos, cuando tengo que rechazar la tentación. Solo podrás tener fruto en tu rama si estás pegado, si estás injertado, si estás junto a la fuente. José era una rama fructífera. ¿Por qué? Porque estaba junto a la fuente. Junto a la fuente, que es el Señor, junto a la fuente de la palabra cada día, junto a la fuente de una comunión constante con Dios en oración. Sin eso, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, no solamente fue una rama fructífera junto a la fuente, pero esta fue una rama fructífera que también fue probada. Fue probada esta rama fructífera. Dice después que le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Esta rama había sido probada, había sido puesto en angustia, en amargura. La vida de José es una prueba difícil tras otra, como hemos estado viendo. Y aquí Jacob en su poema compara y cambia un poco la ilustración y compara a José con un arquero. Un arquero ahí rodeado de arqueros enemigos. Está el arquero y hay muchos arqueros enemigos, como sus hermanos, que fueron sus enemigos y no paran de tirarle flechas, no paran de tirarle flechas. Pero el arco de José se mantiene poderoso mientras los demás arcos van cayendo, mientras los demás se quedan sin flechas, mientras los demás arcos se rompen, el arco de José se mantiene poderoso. Si piensas en la vida de José, le habían tirado flechas de todos lados. Sus hermanos mismos le habían intentado tirar flechas de todos lados. Potifar y su mujer le habían tirado flechas, en la misma cárcel le habían tirado flechas, pero su arco se mantuvo poderoso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Otra vez, porque tenía los ojos puestos en Jesús. Dice ahí, ¿cómo lo hizo? Versículo 24, por las manos del fuerte de Jacob. Imagínate la ilustración. Y ahí la ilustración es clara. Un niño que su padre le ha comprado un arco nuevo, de estos arcos de verdad, y quiere tirar. Pero el niño no sabe, el arco pesa demasiado, las flechas son grandes, y ahí está, y el niño quiere tirar. Y su padre se pone detrás, le coge las manos, le apunta, sabe el padre dónde apuntar, estira el arco, y entonces el niño tira. ¿Cómo es que el niño ha tirado? No por su propia inteligencia, fuerza y sabiduría, porque las manos de su padre estaban detrás. Esa es la ilustración que está haciendo aquí Jacob. ¿Cómo es que José se mantuvo su arco poderoso mientras todos los demás le asaeteaban? Por las manos de Dios, que estaban cogiéndole y sosteniéndole y llevándole hacia adelante. José estaba junto a la fuente. Fue probado grandemente. Cristo en la ilustración de Juan 15, la vid y los pámpanos, dice, todo pámpano que lleva fruto lo limpiará. Hay una poda que también hay que hacer en las ramas sanas. Hay que hacer una poda de ciertas cosas para que estén más sanas. Pues José fue probado, José fue podado. Fue probado y fue podado para que lleve más fruto. Una rama fructífera junto a la fuente, una rama fructífera que fue probada, pero una rama fructífera que fue bendecida. Dice ahí después, el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, versículo 25, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Qué bendecida había sido esta rama, la rama de José. A través de él, mucha gente fue bendecida. Los tallos que salían de la rama de José, dice, se extienden sobre el muro.
Es como que alguien tiene una casa ahí en el campo y tu vecino tiene plantada, imagina, una vid. Y la vid del vecino va tan bien que se va extendiendo sobre tu casa, las ramas de la vid llegan y da uvas y te puedes aprovechar de la vid del vecino. Pues así fue el fruto que dio José. Se extendió tanto que no solamente dio fruto a sí mismo y para su familia, sino que naciones pudieron aprovecharse del fruto que dio José. Esa fue la vida de José, una vida fructífera, una vida con fruto. Así él podía enfrentar la muerte, habiendo dado fruto. Y eso lo dice Dios en su palabra, a través de la profecía dada por el Espíritu a Jacob. Así dice, José fue un hombre con fruto, un hombre con fruto, un hombre que fue bendecido. En la misma cárcel fue prosperado, en la misma casa de Potifar fue fructificada, en su familia fue bendecido, José fue bendecido y fue con fruto. Esa promesa a Abraham se empezaba a cumplir. El bisabuelo de José, Abraham, Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Con José se empezaba a cumplir eso. En la simiente, en el bisnieto de Abraham, comenzaba a haber bendición para todas las familias de la tierra. La cantidad de personas que no murieron por causa de José, por causa de la provisión que él trajo, fueron miles y quizá millones. Las naciones se comenzaban a ser bendecidas por la simiente de Abraham. Además, sus hijos, dice aquí que serían multiplicados, mientras que cada hijo de Jacob, de Israel, es el mismo nombre, cada hijo recibió una parte solo, José recibió 2 partes. Los 2 hijos de Jacob tenían una tribu, Efraín y Manasés. ¿Por qué? Porque te tienes que dar cuenta que la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición del Señor es la que enriquece, no la del mundo. Hay mucha gente que dice, a ver si puedo sacar más, a ver si puedo tener más. Esa bendición es la que enriquece. La herencia de tal persona, la herencia de mi abuelo, esa es la que quiero. La herencia de mi pariente, esa es la que quiero. Y no se dan cuenta que la herencia del Señor es la que enriquece. Esa es la que debemos buscar. No las de este mundo que al final vienen y se van. No las riquezas de este mundo que un día las tienes y mañana las pierdes, sino las riquezas del Señor. Esas son las que de verdad enriquecen tu alma y te enriquecen para la eternidad. No lo físico y lo material. Y por supuesto, ¿quién hay con fruto? Sino el Señor Jesucristo. En todo esto, José otra vez nos habla del Señor Jesucristo, porque es en la simiente de Abraham, Cristo, el gran José, al que José nos está apuntando, en él serían benditas todas las simientes, todas las familias de la tierra. José lo que hizo es salvar la vida física de muchas miles de personas. Pero Jesucristo salva la vida eterna, la vida espiritual de todo aquel que viene a Él. De millones y millones que estarán un día en el cielo. Él es el que realmente ha dado fruto y fruto en abundancia. Te pregunto, ¿qué es lo que deseas escuchar cuando llegue el día de tu muerte? Porque va a llegar y deberías estar pensando en ese día. Deberías estar viviendo hoy pensando en ese día. ¿Qué es lo que deseas escuchar cuando llegue el día de tu muerte? Muchos llegarán al día de su muerte y su epitafio divino será pues el de aquel rey que Pablo le dijo, o que le dijo él a Pablo, ay, por poco me persuades a ser cristiano. Ese será su epitafio, por poco. Quizá otros, su epitafio será, se avergonzó de Cristo y su evangelio. Tu nombre y abajo se avergonzó de Cristo y de su evangelio. O quizá uno, como habla uno de los apóstoles, de aquellos que eran árboles otoñales 2 veces muertos, sin frutos y desarraigados. O quizá otro, que reciban algunos cristianos, como nos dice 1 Corintios 3, que tenían obras de madera, heno, hojarasca, salvos, pero como por fuego. Yo quiero escuchar el epitafio que recibió José, una rama fructífera. Un cristiano con fruto, bien hecho, buen siervo y fiel. Ha habido fruto. Esa es la mejor manera de enfrentar la muerte. Un cristiano con fruto. Qué diferente. Y qué diferencia hace cuando se puede enfrentar la muerte. No porque yo considero que he tenido fruto, sino porque Dios considera que ha habido fruto en la vida de un hijo suyo. Pero no solamente enfrentamos y debemos enfrentar la muerte con fruto, como lo hizo José, sino enfrentar la muerte con fe. Vamos al capítulo 50.
Porque las últimas palabras de José en el capítulo 50 iban mucho más allá de su muerte. Mucho más allá de su muerte. Capítulo 50, últimos versículos, José dice unas palabras y vemos su fe, que no se acababa cuando él moría. Su fe iba mucho más allá. Nos dice Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. José sabía y él había confiado en alguien que le guiaría más allá de la muerte. Dios nos guiará más allá de la muerte. Y ves los versículos que vamos a ver después de Génesis 50, 24 y 25, lo que dice ahí José, y te llama la atención, cómo él hace planes para después de su muerte. Y una de las cosas que más me choca de la vida de José es lo que dice el Nuevo Testamento de José. Porque quizá vosotros sabéis que en Hebreos 11 hay un resumen de muchos hombres de fe. Muchos, a veces se llaman los héroes de la fe. Se llama el capítulo donde se hace un resumen de aquellos hombres en el Antiguo Testamento que pusieron su fe en el Dios invisible. Se habla de Abraham, de Moisés, se habla de Isaac, se habla de Josué, se habla de Enoc, se habla de Abel. Aparecen allí. Y se habla de José también. Pero me fascina lo que dice Hebreos 11 de José. Y conmigo a Hebreos 11, versículo 22. Hebreos 11, versículo 22. Vamos a ver que de todos los momentos por los que José había pasado, el autor de Hebreos no habla de su fe inquebrantable en los problemas familiares, no habla de su firmeza ante la tentación persistente, no habla de su perseverancia aún en la humillación y el olvido, no habla de su fe triunfante y perdonadora incluso en la exaltación. Mira lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos 11, 22. Hebreos 11, versículo 22, dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. No habla de ninguna de las otras cosas de la vida de José. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, coge este detalle de la vida de José y lo menciona como algo que merece la pena que pensemos y meditemos en ello. El último acto de la vida de José, según Hebreos, fue su mayor obra. Su mayor obra de fe fue lo que él hizo al morir. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Es fascinante que eso sea lo que el autor de Hebreos remarque y recalque de la vida de José. Porque ¿sabes qué? Muchos empiezan bien. Hay muchos cristianos que empiezan bien en su vida cristiana o profesantes cristianos y luego acaban mal o regular. Pero José acabó bien. José murió bien. Como esos conciertos clásicos, que no sé si los has escuchado, que el último movimiento van subiendo de volumen y cada vez más y más y más hasta que acaba de una manera apoteósica. Así fue la vida de José. Así fue la vida de José. No hubo bueno, ya se está haciendo mayor, ya. No. Él acabó en fe y con fe hasta el último momento. Enfrentó la muerte con fe. En Hebreos 11 también nos dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Eso es la fe que se recalca en Hebreos. Otras traducciones dicen ahí en el versículo 13, en fe murieron todos estos. Qué precioso, morir en fe, morir en fe, morir en fe. Ahora, José enfrentó la muerte con fe. ¿Qué tipo de fe? Una fe que piensa a largo plazo. Volvemos a Génesis 50 y José estaba pensando a largo plazo. No dice, mira, yo me voy a morir, yo ya acaba aquí todo, ya, yo me voy, apañaros vosotros. No dice eso. Dice, yo me voy a morir, pero Dios. La historia continúa, yo me voy, pero yo aquí ¿quién soy? Soy solamente un eslabón de la cadena, la historia continúa. Yo me voy, yo voy a morir, pero Dios continúa, pero Dios va a hacer su obra, la historia continúa y yo no soy el protagonista. Y eso tenemos que tenerlo bien en la cabeza. La historia de Dios va a continuar. Yo no soy el protagonista. Yo me voy a morir, pero Dios va a seguir obrando. Hace unos meses hablaba con un pastor acerca del ministerio
Y este pastor me dijo, mira, nosotros estamos aquí unos años, somos un fragmento pequeño de la historia que Dios está haciendo en la iglesia, pero lo que tenemos que pensar es, ¿qué voy a dejar cuando yo me vaya? ¿Qué voy a dejar cuando yo me vaya? Y cada día de nuestra vida tenemos que pensar así, ¿qué voy a dejar cuando yo me vaya? No somos el ombligo del mundo, somos unas pinceladas del lienzo que está pintando Dios, unos acordes de la canción que Dios está componiendo. Somos solo un eslabón de la cadena, solo eso. Pero este eslabón debe estar pensando no en mi eslabón solamente y lo bien que yo lo voy a hacer, debe estar pensando en la cadena entera. Así es como tenemos que pensar. Vivimos en un mundo muy individualista, del yo, yo y yo. Y yo vivo para mí y para mis 60, 70, 80 años que yo voy a vivir aquí y ya está. Yo todo para mí. Así es el mundo en el que vivimos, que ama lo instantáneo. Lo que importa eres tú y lo que importa es el ahora. Y ya está, no pienses en nada más. Así piensa el hombre de hoy. Poca gente piensa en sus raíces, en su árbol genealógico, ni tampoco en los que vendrán después de él. Aquí vemos a José, 110 años, que estaba mirando más allá de su vida. Estaba mirando mucho más allá de su vida. Yo me voy, pero todo continúa, todo continúa. Te pregunto, ¿estás pensando a largo plazo? La iglesia, aquí en Alicante, la Iglesia Bautista de la Buena Nueva, cumple 36 años. ¿Cómo te gustaría que esté esta iglesia en 10 años, en 20? ¿Cómo sería si tú pudieses venir en 100 años a esta iglesia, en el 2123? ¿Sí, no? ¿Cómo sería? En 100 años, ¿cómo estará esta iglesia? ¿Y te das cuenta que lo que haces hoy va a tener un efecto en el mañana? Lo que haces tú hoy, cómo sirves hoy en la iglesia, cómo vives la vida cristiana con tus hijos y con tu familia, va a tener un efecto en el mañana. Pensamos que todo es ahora, yo, conmigo y ya está, pero no miramos a largo plazo. No miramos a largo plazo, nos olvidamos de eso. ¿Cómo estará mi familia? ¿Cómo estarán mis descendientes? ¿Cómo estarán mis nietos en 50 años? ¿Estarán siguiendo al Señor o estarán alejados? Porque lo que hago hoy va a tener que ver con el mañana. ¿Cómo es que estoy aquí yo? ¿Te lo has preguntado? Porque no somos personas que viven en una burbuja. Tú has sido producto de otros, como hablaba el hermano, de otros que compartieron el Evangelio, de unos padres que te hablaron de Cristo, de unos abuelos que le hablaron a tus padres de Cristo para que tus padres te hablaran a ti. Eso es como obra Dios, a través de personas. Personalmente, yo le doy gracias a Dios, hace 75 años o más, quizás 78, Dios puso a mi bisabuelo allí en Irlanda del Norte, lo trajo a sus rodillas. Él estaba asistiendo a una iglesia de religión falsa, religión muerta, religión de obras. Y Dios le habló del Evangelio. Dios a través de su palabra obró en su corazón. Y mi bisabuelo se arrodilló en su casa, encontró al Señor y creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hace 75 años. Y esa obra que Dios hizo, esa obra que Él rindió su vida al Señor, tiene fruto 75 años después. ¿Estás pensando tú en 75 años cómo estarán tus bisnietos? ¿Cómo estarán tus nietos? Muchas veces nos centramos en el aquí y en el ahora. Pero alguien dijo, y con mucha razón, no sabes si has criado a tus hijos en el Señor hasta que no veas a tus nietos andando en el Señor. ¿Y cuánta razón tiene eso? Hay muchas cosas que podemos hacer como padres, como hermanos, como tíos, como abuelos, para que la siguiente generación, para que en 50 años, si tú pudieras venir a esta iglesia, siga firme en el Señor. Una fe que pensaba a largo plazo, pero una fe anclada en las promesas de Dios también. Dice ahí, Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José no dijo, tengo nuevas revelaciones. José dijo, Dios le ha jurado esto a Abraham, a Isaac y a Jacob y Él lo va a cumplir. Estaba anclado en la palabra de Dios. Eso es en lo que estaba anclada su fe. Dios ciertamente os visitará. No era una fe de ambición personal, ni abstracta, ni ignorante, con ilusión, ni una fe en sí mismo, sino una fe concreta en lo que Dios ya había prometido a Abraham. Su fe estaba firme en lo que ya tenían, en la promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis 13 y en Génesis 15. Dios lo ha jurado, Dios lo va a cumplir, sin ninguna duda. Eso es fe. Esa era la fe de José.
Ahora, en esas promesas a Dios, y en esas promesas de Dios a Abraham, también se anunciaban dificultades. Dios le dijo que serían esclavos en tierra ajena. Pero José quiso que estas fueran sus últimas palabras, que Dios les visitaría. No quería que el pueblo de Dios se viniera abajo cuando vinieran los problemas, que sabían que iban a llegar, pero que estuvieran con los ojos firmes en Dios y en la promesa que Dios había dado. No nos vamos a quedar aquí en Egipto. Esa era la promesa de Dios, no vais a quedaros ahí. Dios va a visitaros. Dios lo prometió a nuestros padres, confiad en Él. Y cristiano, tenemos que darnos cuenta que esta vida no lo es todo. Ay, qué bien que estemos aquí en la iglesia y que estemos aquí teniendo un tiempo de armonía, de comunión, un tiempo de sana doctrina. Amén. Pero esto no lo es todo. Esto es el camino, el peregrinaje hasta la gloria. Esta no es toda nuestra vida. Ahora estamos en Egipto. Estamos aún en Egipto. Y muchas veces nos toca ser esclavos. No esclavos del pecado, pero esclavos en cuanto a lo que tenemos que sufrir de los ataques del mundo. Somos extranjeros aquí estamos de pasada. Habrá pruebas, dificultades, pero hay una tierra esperándonos. Hay una ciudad que tiene fundamentos, no como las ciudades de este mundo, que no tienen fundamentos, que solamente están fundamentados en el pecado, sino que vamos a una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos hacia allá. Aquí estamos de pasada y por eso tenemos que anclar nuestra vida en las promesas de Dios, una fe anclada en las promesas. Pero también era una fe que deja un legado. Una fe que piensa a largo plazo, una fe anclada en las promesas de Dios y una fe que deja un legado. El legado de José era grande, por supuesto, por todo el fruto que le había dado en su vida. Pero incluso José, en específico, da mandamientos acerca de sus huesos. Y eso es lo que nos dice Hebreos. Por la fe José al morir dio mandamiento acerca de sus huesos y mencionó la salida de los hijos de Israel. Eso es lo que nos dice Hebreos 11. Él da mandamiento acerca de sus huesos. Creo que José podría haber dicho: llevad mis huesos a Canaán cuando muera. Eso es lo que hicieron con Jacob. Jacob murió y todos hicieron una procesión desde Egipto a Canaán, pusieron sus huesos en Canaán y luego volvieron otra vez a Egipto. Y con José pudieron haber hecho lo mismo. Cuando José murió, hacen la procesión a Canaán, dejan sus huesos ahí en el sepulcro de sus padres y vuelven otra vez. Pero José dijo que no. José lo hizo diferente. Él pidió que sus huesos se quedaran en Egipto hasta que fueran llevados desde Egipto a la tierra prometida, a Canaán. Y por supuesto que José creía en la resurrección de los muertos. Él sabía que esos huesos un día resucitarían en el día postrero. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que José pidió esto, que sus huesos se quedaran allí, en Egipto? Pues pienso que era para que fuera un recuerdo visible para el pueblo de Israel de que Dios iba a cumplir sus promesas. Ahí estaban los huesos de José por 400 años que estuvieron en Egipto. Ahí estaban los huesos de José. Él quería ser enterrado también con los suyos, no en una pirámide como los faraones, aunque quizás se lo hubieran dado por todo lo que él hizo, pero enterrado con los suyos, porque quería ser un recuerdo visible. Imagina 50 años después de eso. Un padre y un hijo hebreos allí en Egipto están paseando, son esclavos ya, están siendo esclavizados por los egipcios y el hijo le dice: papá, ¿qué hacen ese montón de piedras ahí? Y el padre le dice a su hijo: ahí están los huesos de José. Y él nos dijo que lo dejáramos ahí porque un día Dios ciertamente nos visitará y vamos a ir a Canaán. Esta no es nuestra tierra, un día Dios nos va a visitar. Iremos a la tierra que Él nos ha prometido. Y ahí estaban sus huesos como un recuerdo visible de que Dios los iba a visitar. Ese es el legado que estaba dejando José, un legado de fe. Cada vez que miraban a la tumba de José, recordaban que un día vendría el libertador. Y cristiano, ¿qué tenemos que hacer cada día? Sino mirar a la tumba de nuestro libertador, el Señor Jesús. Una tumba que no está llena como la de José, sino que está vacía. Porque Cristo resucitó y se sentó a la diestra de su Padre. Porque Él ha ido antes que nosotros a la tierra prometida. Él nos ha abierto el camino. Pero debemos mirar a su tumba vacía, a su resurrección y darnos cuenta de que un día Él cumplirá sus promesas. Nosotros también resucitaremos, nuestros ojos le verán. Nuestros ojos verán a nuestro Salvador. Ese era el recuerdo visible que José quería dar. Y de alguna manera también José quería participar de la liberación que Dios traería a su pueblo. Vamos a la tierra de Canaán y yo iré con vosotros.
Vamos a la tierra de Canaán y aún muerto yo voy a ir con vosotros. Yo quiero que mis huesos entren con vosotros a la tierra de Canaán porque Dios va a cumplir su promesa. Así era la fe de José. Muerto, aún hablaba, como dice la Biblia de Abel. Aún José también, muerto, aún hablaba. Mis huesos van a entrar también. Libro de Génesis empieza con la muerte, como hemos dicho. Empieza con la vida, como hemos dicho, y acaba con la muerte. Pero la muerte que encontramos en Génesis 50 es una muerte completamente distinta. ¿Por qué? Porque Cristo vino para cambiar la muerte. Cristo vino para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Cristo vino para que como cristianos pudiéramos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte que enfrenta al cristiano es un dormir. No es muerte el morir. Dejar este mundo atroz no es muerte. Es simplemente un dormir y levantarnos con Cristo para siempre. ¿Cómo enfrentar este último enemigo, este postrer enemigo que es la muerte? Primero, José lo hizo con fruto en su vida. Muy distinto si te presentas delante de Dios sin fruto a si te presentas con fruto. Es más, un cristiano sin fruto no es un cristiano. Porque el verdadero cristiano va a dar fruto. Podrá ser fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Hay diferencia de fruto, pero el verdadero cristiano da fruto. En segundo lugar, la muerte, José la enfrentó con fe. Con fe en el más allá. Con fe no en el más allá, sino aquel que habita en el más allá. Con fe en Dios. Una fe que pensaba a largo plazo, una fe que estaba anclada en las promesas de Dios y una fe que dejaba un legado para los demás. ¿Cómo te enfrentarás tú a la muerte? Porque no está tan lejos. Quizá te quedan 70 años incluso, quizá te quedan 40, quizá te quedan 30, no lo sabemos. Pero un día la tendrás que enfrentar. Pero el cristiano puede decir con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir entonces es ganancia. Vamos a orar.